Buenos días, hermanos. La pregunta que la palabra del Señor responderá hoy es: ¿quiénes se perderán y qué pasará con los que se pierden? Cuando Jesús venga físicamente por segunda vez a la tierra, habrá 4 grupos de personas. 2 de los 4 grupos son los que ya murieron y están durmiendo en su venida. Uno de ellos son los muertos en Cristo y el segundo, los muertos que se pierden. Los otros 2 grupos son los que estarán vivos en la segunda venida. Uno de estos 2 grupos son los que creen en Cristo y el otro los que no creen en Él. Como vimos en la respuesta bíblica a la pregunta anterior, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que creen en Cristo y estén vivos en su venida, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y arrebatados al encuentro con el Señor en las nubes. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 52, «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados». También en 1 4, 15 al 17, Pablo nos dice: «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor». Estos 2 grupos, los que murieron en Cristo y los que estén vivos y creen en Cristo, son los grupos que se salvan. Y después de recibir al Señor en el aire, se irán con Jesús al cielo y estarán siempre con Él. Primero en el cielo, durante 1000 años, y después en la tierra renovada, como veremos más adelante. Vamos entonces a responder bíblicamente la pregunta de ¿quiénes son los que se pierden?, que son los otros 2 grupos de personas. Primero, los que estén muertos en la segunda venida, pero que murieron sin creer realmente en Cristo. ¿Quiénes son? Ellos son pecadores, igual que los que murieron en Cristo. Pero a diferencia de los primeros, no creyeron en Jesús. En mi respuesta a la pregunta 3, ¿quién será salvo?, ya expliqué lo que significa creer realmente en Jesús. También expliqué que por nuestras obras todos merecemos la muerte eterna y no la vida eterna, ya que todos, sin excepción, somos pecadores. Como dice Pablo en Romanos 3, 22 al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como todos hemos pecado, cuando seamos juzgados por lo que está en los libros, que es donde está registrada nuestra vida, nos dice Juan, en la revelación que recibió en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En este juicio, al que todos compareceremos, seremos juzgados y condenados a morir por ser todos pecadores. Pero en el libro de la vida están registrados todos los que creen en Cristo, y ellos, de acuerdo con lo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Juan agrega en Apocalipsis 20:15 que siendo todos juzgados por nuestras obras, merecemos morir y no disfrutar de la vida eterna, diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quien está registrado en el libro de la vida son los que murieron en Cristo, y también los que estando vivos en su segunda venida creían en Él. Ellos son los que están en los dos grupos que se salvan. Quienes no están registrados en el libro de la vida son los que murieron sin creer en Jesús o que en el momento de su segunda venida no creían en Él. Ellos son los que se pierden y morirán en el lago de fuego. Los que se pierden están también mencionados en otros versículos de la Biblia. Recordemos que creer en Jesús significa amarlo por haber sacrificado su vida por nosotros. Y amarlo significa guardar sus mandamientos y guardar su palabra. Por eso Juan nos dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo no creían en Jesús, o creían en Él solo superficialmente, sin realmente entender lo que Él hizo por nosotros. También Mateo 7:21 dice de los que creen superficialmente en Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con creer solo de palabra, sintiendo tal vez solo una emoción por Jesús, sino creer en Él profundamente, en nuestro interior, que es lo que nos lleva a entregarnos a Él y a cumplir su voluntad por sobre la nuestra. ¿Significa creer en Jesús que nunca más tendremos pecados? Creer en Jesús es un proceso que toma tiempo, es un camino por el cual se avanza, es una batalla contra el mal que debemos enfrentar durante toda nuestra vida. Si es una batalla, significa que podemos caer. Lo importante es que apenas nos damos cuenta que hemos caído, nos levantemos, pidamos perdón a Dios con la firme intención de no volver a caer, levantarnos y seguir en la batalla, siempre al lado de Jesús, que nos ayudará a vencer. Por eso la promesa de Jesús en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Jesús repite 7 veces esta promesa al que venciere en sus mensajes a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Lo que Jesús reitera es que toda nuestra vida será una batalla entre seguir su voluntad
o dejarnos arrastrar por nuestra propia voluntad humana, que por su naturaleza se inclina a seguir los deseos del mundo. Es una batalla que no podemos ganar por nosotros mismos. Solo con la ayuda de Jesús, encomendándonos a Él, podemos vencer. Cada vez que caigamos, si nos mantenemos unidos a Él y en lugar de rendirnos al mundo, continuamos la batalla, Él nos perdonará siempre. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que en lugar de creer en Jesús y dar la batalla con Él, se rinden al mundo. Como dice Jesús en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, que son los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este versículo hay también algo importante que puede aclarar un punto donde hay bastante confusión. Dice que el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. No dice que sea el infierno o un lugar de sufrimiento eterno. Volveré sobre esto más adelante. De los dos grupos que se pierden, ¿qué pasa con los que están vivos en la segunda venida de Jesús? Juan nos hace un relato de la venida gloriosa de Jesús con sus ángeles en Apocalipsis capítulo 19, como el jinete del caballo blanco, cuyo nombre es el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, o sea, es Jesús, que viene a cumplir su segundo propósito. Como dice Apocalipsis 19:21. Y los demás, se refiere a los que quedaron vivos en la tierra y no fueron arrebatados, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los incrédulos que estaban vivos en la segunda venida de Jesús murieron. Esto lo dice también Jesús al hacer un paralelo entre la segunda venida y los tiempos de Noé y de Lot. En Lucas 17, 26 al 30, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los dos pasajes de la Biblia a que se refiere Jesús tienen algo en común. Había mucha maldad en la tierra y Dios decidió terminar con la humanidad. En el primer caso, y con Sodoma y Gomorra en el segundo caso. Todos murieron, excepto quienes fueron salvados por Dios. Cuando Jesús dice que así será en su venida, significa que un grupo será salvado, los que creen en Jesús, y todo el resto morirá. ¿Qué pasa con los que en la segunda venida estaban muertos, pero que no murieron en Cristo? ¿Resucitarán también en la segunda venida de Jesús? No, ellos seguirán durmiendo. Hay dos resurrecciones, la primera y la segunda. Respecto a la primera resurrección, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con Cristo 1000 años, porque una vez cumplidos los 1000 años, la ciudad santa descenderá del cielo a la tierra, donde morará Jesús con su pueblo en la nueva tierra. Como describe Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La segunda resurrección se refiere a la resurrección de quienes estaban muertos en la segunda venida de Jesús, pero murieron sin creer en Cristo, y de quienes murieron en su segunda venida. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta última frase de este versículo, esta es la primera resurrección, se refiere al versículo anterior a este, donde habla de la resurrección de los que murieron en Cristo, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La primera resurrección es la resurrección de los que creían en Cristo. Después de los 1000 años, resucitan entonces los que estaban muertos en la segunda venida y que no resucitaron, y los que murieron en la segunda venida. Ellos son los que resucitan en la segunda resurrección. Estos son los que Apocalipsis 5 se refiere como a los otros muertos. Satanás es liberado de su prisión donde fue encerrado por 1000 años después de la segunda venida de Jesús y sale a reunir a todos los que resucitan después de los 1000 años para enfrentar a Jesús y a su pueblo. Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es a lo que se refiere Apocalipsis 21:8, diciendo que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Morirán por segunda vez, siendo consumidos en el lago de fuego. Este es el castigo, la muerte eterna, un castigo de eterna perdición. Como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiere Dios que alguno de sus hijos se pierda? Por supuesto que no. Dios nos ama sin distinción alguna. El apóstol Pedro nos dice en su carta 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y espera que nos arrepintamos y volvamos a Él. Nos da tiempo para creer en Jesús y así registrarnos
en el libro de la vida y salvarnos. También en el Antiguo Testamento, Dios le dice lo mismo al profeta Ezequiel. En Ezequiel 18, versículos 23, 27 y 32. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte de los que quedan durmiendo, los muertos después de la segunda venida de Jesús. Su mayor deseo es que se conviertan a Cristo y que vivan nuevamente. Dios nos ama a todos, como el mejor de los padres ama a sus hijos. En su infinito amor, no quiere que ninguno muera eternamente. Y por eso sacrificó a su propio Hijo, Jesús, que murió para que quienes crean en Él vivan eternamente. Pero Dios no obliga a nadie. Cada persona debe decidir libremente si creer de verdad, con lo que creer significa, en Jesús o no. Aunque Dios nos ama y quiere nuestra salvación, Dios también es infinitamente justo. Quien rehúse creer en Jesús sufrirá pena de eterna perdición, muriendo para siempre, no porque Dios lo quiera, sino por su propia y libre decisión. Que Dios te bendiga.